Hola, ¿qué tal? Yo soy Edgar Medina y te doy la más cordial bienvenida a ese segundo foro Mujeres en los sistemas de gestión ISO, liderazgo y transformación. Ahora vamos a tocar el tema con nuestra amiga y colega Carolina Onigarro, que nos va a hablar acerca de la equidad de género desde el contexto de los sistemas de gestión. Adelante, Caro. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados. Gracias a Edgar por tener esta amable iniciativa, me encanta. Bueno, entonces vamos a hablar en este pequeños 15 minutos acerca de la equidad de género desde el contexto de los sistemas de gestión. Bueno, aquí en la presentación, entonces mi nombre es Carolina Unigarro. Me gusta presentarme como mujer, como madre, como ingeniera industrial y pues soy de Colombia. Yo cuento con más de 12 años de experiencia en planeación estratégica, direccionamiento de sistemas de gestión, talento humano, diseño y gestión del cambio organizacional. He liderado equipos interdisciplinarios en los sectores de servicios, tecnologías, producción, construcción e hidrocarburos. Soy auditor líder internacional con registro IRCA de la norma ISO 9001 en la versión 2015. Cuento con diplomados en coaching gerencial, legislación laboral y normas HSEQ. Eso es lo que he hecho en estos últimos 12 años. Bueno, entonces, vamos a hablar acerca de la equidad de género. Entonces, ¿qué es la equidad de género? La equidad de género, según la UNESCO, es la igualdad de derechos, responsabilidades, oportunidades para mujeres, hombres, niñas y niños. Y la igualdad de género viene desde el principio relativo a los derechos humanos. Es un prerequisito para el desarrollo sostenible, centrado en las personas y un objetivo en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de hablar de igualdad de género, tenemos que hablar acerca de la igualdad de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos acerca de la igualdad de los derechos humanos, vamos a ver que dentro del contexto de las organizaciones, como lo que dirigimos son humanos, básicamente todo nos va a corresponder en la equidad de género. Pero bueno, esta es la definición que tenemos para la UNESCO. Ahora, en el contexto del negocio, dice en el numeral 4 que el contexto de la organización debemos determinar nosotros como consultores, auditores, pues cuáles son las cuestiones externas e internas pertinentes al propósito de la organización. Pero aquí yo voy a solicitar que nos concentremos en las notas. Entonces, por ejemplo, la primera nota me dice que puede incluir factores positivos y negativos. En la segunda nota me habla acerca de las cuestiones externas dentro de los entornos legal, tecnológico, competitivo, el mercado, cultural, social, económico, internacional, nacional, regional o local. Y en la tercera norma me parece muy interesante como consultores y es que es la comprensión del contexto interno en cuestiones relativas a los valores, a la cultura, a los conocimientos y el desempeño de la organización. Entonces, cuando vamos a hablar del contexto del negocio, tenemos que tener presentes cuáles son el entorno legal, tecnológico, competitivo, el mercado, cultural, social, económico, valores y culturas. Esto lo hacemos desde el diagnóstico de la organización, la implementación y en la parte cuando somos auditores, entonces también cómo la empresa lo está relacionando con su nicho de negocio, con su propuesta de valor. Bueno, entonces, por ejemplo, si hablamos de las empresas en el marco legal, en el tecnológico, en el competitivo, en el mercado, en el cultural, cómo se están presentando, cómo las empresas están contando con la participación femenina para medir este entorno en sus organizaciones. ¿A qué me refiero? Cuando la empresa va a analizar estas cuestiones y vamos a los informes, por ejemplo, que nos presentan la ONU, cómo esto está afectando el mercado al cual ellos quieren llegar o en el cual se desarrolla. Para esto, un ejemplo. Las empresas de tecnología, solamente el 30% alcanzan a ser mujeres. Tenemos muy pocas mujeres en los
puestos de tecnología y más como lo han dicho anteriores compañeras en este foro, menos mujeres tenemos en cargos directivos a pesar de que contamos con las mismas competencias. Entonces, ¿qué está pasando en estos entornos? Porque si las mujeres tenemos las mismas competencias para participar en todos estos medios, no logramos llegar a puestos directivos, no logramos llegar a cargos en tomas de decisiones? ¿Qué es lo que nos pasa en cuanto a valores y culturas que nos ha condicionado a permanecer en puestos que son más subestimados en las organizaciones? Entonces, yo inicialmente iba a hablar acerca de la importancia de las mujeres en las organizaciones y qué porcentaje estiman que las empresas se hacen más competitivos al tener mujeres en sus juntas directivas o puestos de toma de decisiones, pero sobre esto ya hablaron mis anteriores colegas. Hablaron, por ejemplo, acerca de la gestión empresarial, del liderazgo, del rol como auditores. Entonces, no quiero repasar nuevamente el por qué en el contexto del negocio las mujeres generamos más competitividad en las empresas, pero sí me quiero ir acerca de cuáles son los obstáculos que podemos enfrentar las mujeres y como sociedad para no lograr esta equidad de género, no solamente en las empresas, sino en la sociedad. Entonces, dentro de este marco, es importante de pronto determinar que cuando estamos definiendo los objetivos en la organización, los indicadores, el invitar a los empresarios a traer mujeres de su negocio para dinamizar las relaciones con el cliente, las mejoras en servicio, la percepción que tiene el mercado acerca de ellos, sí es importante incluir mujeres en cualquiera de estos marcos, sea legal, sea tecnológico, sea el mercado, sea cultural, social o económico. Entonces, cuando hablamos de contexto y cuando estaba pensando en este foro, dije, bueno, yo no puedo hablar solamente desde la academia, los informes, que hay muchísima información en Internet y he realizado unas lecturas que han cambiado mi perspectiva. Dije, tengo que hablar acerca de lo que está pasando en nuestros países, de por qué no logramos llegar a una equidad de género. Entonces yo tengo una frase que dice, todo proceso de transformación organizacional inicia en el autorreconocimiento de mis habilidades al servicio de otros y en mi propio beneficio. Así es como yo regularmente inicio los procesos con mis clientes. Cuando vamos a ver cuáles son los obstáculos para la equidad de género en las empresas, para por qué las mujeres no estamos liderando cargos, si nos damos cuenta, en la política las mujeres tenemos una muy baja participación. En muchos estados, y creo que esto es común en Latinoamérica, las mujeres no generamos leyes, no estamos en el Senado, no logramos llegar al Congreso y pues a veces y en muchos casos menos llegar a la presidencia o a cargos políticos que puedan generar cambio de leyes e inclusión para nosotras también social y económica. En cuanto a los conflictos, las mujeres en el entorno de la guerra tenemos una participación diferente a la que es realizada por los hombres. Sin embargo, en las mesas de negociación, y hablo por ejemplo en el caso de Colombia, muy pocas mujeres, me refiero al 2%, participan en las negociaciones para mantener la paz. Entonces, ¿qué está pasando en la política, en los conflictos respecto al rol que las mujeres podemos desempeñar? En cuanto a salarios, tenemos todavía una brecha significativa de más del 20%, realizando un promedio en los valores de América Latina, en los cuales las mujeres estamos por debajo de los salarios que reciben los hombres y tenemos, en cuanto a las mismas competencias académicas, como ya, por ejemplo, lo exponía Magali, como ahorita lo expuso Ivette, tenemos las mismas competencias, pero igual los salarios siguen siendo más bajos.
Entonces, estas son las preguntas que debemos llevar cuando estamos formulando el contexto del negocio dentro de las empresas que está pasando. ¿Qué pasa? El por qué, llevar o sea, cuál es el argumento válido a nivel de competencia que genera estas brechas. Bueno, obviamente la violencia es un tema lamentable que seguimos escuchando noticias de violencia de género que en varios sectores, y lo digo, creo que son muy valientes las mujeres que ingresan a sectores como minería, construcción, hidrocarburos, que en su mayoría son liderados por hombres y por un machismo demencial, diría yo, a nivel de cultura y valores. Entonces, pero no solamente este tipo de violencia, sino la violencia de que hay muchas niñas que no pueden a veces ir al colegio a estudiar por el temor de ser violadas, de ser abusadas, de ser violentadas psicológica o físicamente en las calles. Entonces, realmente esto es una suma de eventos, es una bola de nieve que hace que nosotras tengamos que tener más cuidado a la hora de salir, de querer ir a estudiar. ¿Qué es lo que pasa con esta violencia? Obviamente, como lo hemos hablado y en todo el foro se ha expuesto, el personal directivo superior, a pesar de que las mujeres tenemos iguales competencias a nivel de experiencia y educación, no llegamos a cargos directivos. Entonces, todavía aquí hay un paradigma acerca de las capacidades que podemos tener también las mujeres. Y aquí quiero hacer un paréntesis y es que cuando hablamos de equidad de género, estuve buscando muchas imágenes, ahorita vamos a ver una, pero realmente yo considero que las mujeres y hombres no somos iguales. Y ahorita se escuchan temas como las feminazis, el feminismo desbocado, y es que tenemos que ser iguales, y es que si los hombres, no sé, voy a decir algo loco, pero si los hombres muestran los pechos, las mujeres también podemos mostrar los pechos y yo considero que eso no es equidad de género. Equidad de género es tener la posibilidad de igualar las oportunidades que tenemos en acceso a la educación, a la alfabetización, a los servicios básicos, a sistemas de planificación, a la equidad de roles en nuestros hogares. Bueno, entonces también estamos en los medios. En los medios se destaca que solamente el 4% de las noticias hablan acerca de la importancia del rol de las mujeres y la equidad de género en la sociedad. Otro tema que nos obstaculiza en la equidad de género son las muertes maternas. Es un porcentaje todavía más o menos del 8% las mujeres que mueren por no tener accesos a servicios de salud. Y, por ejemplo, también podemos hablar acerca de cuando los abortos no han sido legalizados en muchos países, las mujeres que abortan por su propia cuenta, entonces aquí también se suman las muertes maternas por no tener unos sistemas, unos medios de salud que generen oportunidad, igualdad para las mujeres. En educación encontramos que aunque en América Latina y aquí, por ejemplo, una de las mejores cifras se las lleva México, logramos igualdad en la educación para niños y niñas, vemos que todavía cuando hablamos de la educación que no es la primaria, sino la que sigue la secundaria, muchas niñas todavía, el 70% en muchas oportunidades no terminan sus estudios. Entonces, ¿cuáles son las condiciones, no? Sociales, los valores económicos, las condiciones sociales y culturales. Por ejemplo, hay un tema que quiero exponer de un documental que me vi y es acerca de la alta tasa de embarazos adolescentes. Entonces, aquí las niñas llegan, entonces el niño que es adolescente, que fue papá, sigue estudiando, pero la niña no puede seguir estudiando porque tiene que hacerse cargo de todo el rol de maternidad que no le puede corresponder. Y cuando hablan sobre
¿por qué te dejaste embarazar? Ella dice, no, yo sí conozco los sistemas de planificación, pero por la religión, por sistema moral, por sus culturas, por sus creencias, entonces no tenemos acceso. O sea, queremos, pero no podemos. Entonces, aquí la educación se pierde y la equidad de género claramente también. Es increíble en cuanto al acceso a servicios públicos. Si hablamos de agua limpia, todavía 25 millones de mujeres, si no estoy mal, tendría que confirmarles nuevamente la cifra, no tienen acceso y tienen que pasar muchas horas al día, en ocasiones más de 8, 14 horas, yendo por agua limpia para traer a sus hogares. Esto particularmente lo vemos en África. Y yo creo que en América Latina, podemos hablar en el caso de Colombia, también es una realidad lamentable en el departamento de La Guajira, donde no hay acceso a agua limpia, y la alfabetización. Entonces, muchas personas, digamos, continúan queriendo leer, escribir, pero aún así las mujeres no crecen en un ritmo tan alarmante como sí pueden crecer los hombres. ¿A qué voy con este sistema de equidad de género? Esos obstáculos que se presentan, los obstáculos que vemos se presentan desde los mismos hogares, ¿sí? Cuando vemos que yo como gerente de recursos humanos y he estado en diferentes temas de reestructuración de recursos humanos, también noto que en las empresas, por lo menos acá en Colombia y no sé, por ejemplo en Perú, los directivos, los empresarios tienen muchas condiciones para poder contratar mujeres, así sean cargos asistenciales o cargos operativos. ¿Por qué? Porque en todos estos países la maternidad está relacionada en las empresas y las maternas están muy bien amparadas. Entonces, por ejemplo, un empresario me dice, yo contrato para producción estas mujeres y hay un 80% de posibilidad que en los primeros 6 meses queden embarazadas. Entonces tengo que volver a contratar nuevos operarios y tengo que volver a empezar la curva de aprendizaje y tengo que pagar 2 empleados. Entonces, esto también ha generado que muchos empresarios no decidan contratar mujeres. ¿A qué voy con esto? Que para lograr una equidad de género, las mujeres tenemos que ser conscientes y consecuentes desde nuestro rol como mujer, cómo queremos, por ejemplo, planificar nuestros embarazos, cómo queremos acceder a una planificación familiar para no tener que detener nuestros estudios. En un informe leía también que muchas mujeres no quieren ser directivas en las organizaciones porque prefieren irse con sus familias. Conozco casos de mujeres maravillosas, excelentes, que han dejado de trabajar por dedicarse a sus hijos y tenerlos en un homeschool. Entonces, para hablar de equidad de género, tenemos que hablar primero desde nuestra experiencia como mujeres, las experiencias que tenemos en las empresas y ver realmente todos estos ítems que se pueden presentar para el obstáculo, ¿no? Entonces, la violencia intrafamiliar que se puede generar entre la misma pareja, cuando nosotros subestimamos a nuestras hijas o a nuestros hijos también, porque se pueden presentar eh, en en ambos sentidos, en las direcciones. Cuando nosotros por ser mujeres nos dejamos contratar por salarios muy, muy bajos también. Como mujeres nos hacemos y hombres nos hacemos la vista gorda ante los casos de violencia que suceden en nuestros países y que estos hacen que las niñas tengan temor, tengan miedo a ir al colegio, a que les hagan bullying, a ser violentadas. Esto, aquí empieza la equidad de género. Y como lo decía anteriormente, considero que la equidad de género no se refiere a la primera imagen de que somos iguales, porque hombres y mujeres, y a Dios gracias, tenemos diferencias maravillosas que nos complementan. Lo que veo en equidad de género es un sistema de apoyo mutuo, donde mujeres y hombres nos podamos apoyar valiendo de que nuestras diferencias pueden ser nuestras mayores fortalezas en relaciones laborales, en relaciones de pareja. Aquí también es un llamado
por ejemplo, cuando hablamos de equidad de género y el hombre generalmente en la casa cuenta con un 70% más de tiempo que las mujeres, que llegamos a atender los niños, llegamos a organizar la casa, a hacer la comida. Entonces, ¿dónde está la equidad de género? ¿Dónde podemos nosotros evaluar si realmente tenemos las mismas oportunidades desde ese primer contexto que son nuestras familias, esa primera empresa, donde se equilibramos nosotros los roles que se establecen, papá, mamá, que no es que me esté ayudando a cuidar los niños, a criar los niños, es que también le corresponde al hombre esta labor. Entonces podemos mejorar como sociedad y podemos tener hijos más sanos que realmente contribuyan a la equidad de género. Cuando las mujeres podamos decidir planificar en qué intervalos queremos tener nuestros hijos. Y no hablo de las mujeres que como nosotras acá en la mayoría hemos estudiado, sino hablo de estas pequeñas o grandes poblaciones que han sido vulneradas en sus derechos por no poder elegir, ya sea por un vínculo religioso, social, cultural. Realmente esto nos genera pobreza y nos reduce en un 30% los avances que podríamos tener en las organizaciones, porque no recuerdo bien ahorita la ponencia de una colega, hacía mención acerca de todas las cualidades que tenemos como mujeres, creo que fue Magali, y decía lo importante que es, y claro, y los hombres también tienen unas cualidades fantásticas, maravillosas, no somos iguales, sino nos podemos complementar, conociéndonos y dándonos la igualdad de oportunidades desde la planificación familiar, seguida por luego ya el querer yo continuar con mis estudios o no. En un caso particular, yo soy mamá soltera, me ha costado muchísimo hacer una maestría debido a esto, y el padre de mi hija, por ejemplo, él ha viajado, ha hecho una maestría internacional, ha podido escalar más niveles a nivel empresarial directivo, porque yo me quedo con mi hija, yo asumo la responsabilidad económica, la responsabilidad de tiempo, y eso es un tema también personal y lo comparto con ustedes porque considero que si hubiéramos tenido igualdad de derechos, de oportunidades políticas diferentes en los países donde obligaran a los hombres a responder de la misma manera, pues sencillamente yo no tendría que esmerarme tanto y conseguir y buscar becas a nivel de maestría, porque sencillamente tendría la misma oportunidad que tuvo mi pareja en este tiempo. Bueno, y como les comentaba, entonces, y ya para finalizar, cuando hablamos de equidad de género, quiero que también consideremos que somos antes seres humanos, eh, es decir, todas las personas que tienen diferentes, eh, ¿cómo se dice? Preferencias sexuales, transgénero, toda la comunidad LGBT, también es un tema de discriminación, de equidad de género, de equidad de seres humanos. Yo creo que en un futuro ya no podemos hablar de equidad de género, sino tendremos que hablar de la equidad como seres humanos, como pobladores de la tierra, como ciudadanos de la tierra, ciudadanos universales. Y aquí este es un link muy interesante de una infografía de la UNESCO, donde nos muestra pues toda esta relación que comenté en un principio de los obstáculos que se presentan en las mujeres, pues que se nos presentan para que haya equidad de género. Y ya para concluir, entonces pues yo creo que para que que equidad de género sea una realidad debemos construirlo desde nuestros entornos familiares, académicos y empresariales, con pequeños cambios que surjan de nosotras mismas. Hace poco también leía un texto que me dolió muchísimo por experiencia propia. Cuando yo fui a la clínica a parir a mi hija,
quienes más me atacaron fueron las mismas enfermeras. A mí las enfermeras, yo lloraba el dolor, llevaba 3 días en trabajo de parto y me dijo, eso sí, para abrir las patas, feliz, pero ahora sí, mire, chupe, aguante. Creo que las mujeres nos violentamos mucho a nosotros mismas, hablamos mal. Si una mujer que es bonita puede llegar a un cargo más directivo que el que tenemos nosotras, siempre van a estar, claro, es que se lo dio al jefe, es que es una fácil, es una sencilla, mira cómo se viste. Entonces, yo creo que esos pequeños cambios que podemos empezar a generar en nuestros ambientes empresariales, académicos y en nuestros hogares, también exigiéndole a nuestros compañeros de vida, a quien hayamos escogido esa participación equitativa en los roles de la familia, también nos va a permitir que nosotras podamos aprender más, conocer más, que nos apoyen en la planificación familiar. Si conocemos casos, apoyarlos, apoyar a las mujeres que se lanzan las candidaturas para cambiar políticas, para liderar nuevas legislaciones, no para ser iguales a los hombres, sino para aprovechar las fortalezas que tenemos de ser mucho más amigables, menos conflictivas. Entonces, básicamente es esta la conclusión y hay una imagen que me encanta y dice, es fácil reconocer las mujeres fuertes, son las que se construyen unas a otras, no las que se destruyen entre ellas. Entonces, dentro del contexto de las empresas, dentro de los contextos de los negocios, qué importante sería para los empresarios y empresarias llevar esta reflexión acerca de cómo la empresa, cuál es el deber de la empresa de cambiar y apoyar la sociedad y que en cualquiera de estos pequeños obstáculos puedan apoyarnos. A nivel de tecnología, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Platzi y aquí en Colombia ofrecieron 4 becas para mujeres, 4 becas a mujeres madres solteras, las ofrecieron totalmente gratis. Entonces ya hay pequeños cambios también Microsoft. Y porque este tema lo elegí, les quiero contar que hay unos libros que me he leído en los últimos 2 meses y realmente han cambiado mi perspectiva acerca del juego, del rol de las mujeres en la sociedad. Uno, y este es maravilloso, ganó un premio de novelas de Ángela Becerra, Algún día hoy, y trata acerca de Betsabe Espinal, que fue la primera mujer que a sus 24 años lideró una lucha obrera en América Latina, fue en Colombia, en Medellín, en Bello, Antioquia, a sus 24 años, esto sucedió en 1920, la primera lucha por la igualdad de la mujer. No hay vuelta atrás, de Melinda Gates. Es un libro fantástico, es maravilloso, todavía no me lo acabo de leer, pero trata acerca de cómo la fundación de ella pues ha cambiado en los gobiernos, en las políticas públicas, un tema tan sencillo que es el control de la natalidad, pero que las mujeres podamos elegir cuándo queremos y cuándo no tener hijos. Este poder de decisión marca una gran diferencia de los niños cuando crecen, luego en los gobiernos, obviamente en la educación y en las empresas. Entre menos accesos a la planificación familiar tenemos las mujeres, se ve representado en la pobreza de los países. Mientras que en los países que tienen más recursos, más abundancia, pues tenemos la capacidad no, sino tenemos, o sea, podemos elegir libremente sin tener el condicionamiento social, moral, cultural o religioso que pueden dar los países. Momentos Mágicos es un libro que no trata solamente sobre la mujer o equidad de género, sino hay muchos espacios donde mencionan momentos que han creado mujeres con otro tipo de pensamiento, porque como les digo, no somos iguales. Mujeres y hombres no somos iguales, merecemos las mismas igualdad de oportunidades y condiciones, pero no somos iguales, entonces es muy lindo, destacan ejemplos de mujeres que sintiendo como mujeres, llevando esas emociones a las empresas, han hecho cambios significativos para que las empresas sean mucho más rentables. Y finalmente, pues Mi historia de Michelle Obama es un libro que todavía estoy en cola de leer, no lo he iniciado,
pero sí sé que habla acerca de la lucha que ejerció Michelle Obama y los ejemplos que tuvo durante su vida acerca de la segregación en Estados Unidos, pues el racismo, todo esto que se presenta que también es un tema cultural. Bueno, eso sería todo por ahora. En redes estoy como Carolina Unigarro González, mi empresa de consultoría se llama Loca Consultoría. Logramos que tu organización crezca y se adapten. Me encuentran en el celular 315-670-3602, en LinkedIn y mi correo es gerencia@locaconsultoría.com. Ok, Carolina, pues muy interesante el tema de la equidad de género. Necesitamos hacer más temas de estos para que la equidad de género en todas las regiones de Latinoamérica vaya cambiando, recordando que la equidad de género simplemente es no quitarle a los demás, sino simplemente darle a los demás los recursos sin afectar los derechos de los demás. Caro, una pregunta, ¿tú cómo es que has manejado estos temas en las organizaciones cuando implementas un sistema de calidad? Pues mira, he tenido la fortuna y yo creo que eso ha sido una fortaleza. Bueno, son dos temas importantes. Uno, que en las últimas organizaciones que he trabajado, las gerentes, las CEO, los presidentes son mujeres. Entonces, esto ha facilitado todo este tema y de hecho ni hemos tenido que tocarlo. La otra son organizaciones muy jóvenes que son lideradas por hombres de menos de 40 años, entonces están muy a la vanguardia de todos los cambios, un pensamiento innovador. Pero, digamos, en alguna oportunidad mi personalidad, mi carácter fuerte, yo soy de Santander, que es un departamento en Colombia reconocido porque las mujeres somos muy fuertes de un carácter muy recio. Eh, Sencillamente, como lo decía, creo que era Magali, poner los puntos sobre las íes cuando los hombres o los líderes se sobrepasaban con algunos comentarios, no prestaba atención y sencillamente continuaba, no sintiendo que esto es algo personal, sino es un tema cultural, es un tema de valores y sintiendo que siempre he estado igual. Como les decía, en la organización y lo que he hablado con estas mujeres empresarias, es acerca de la importancia de darnos las oportunidades. Si puedo ver, digamos, un común en todas estas empresarias con las que he tenido el honor, el privilegio de trabajar, es que sus parejas han sido determinantes en su éxito. Sus parejas, sus esposos han sido realmente unos partners en el acompañamiento para que ellas no hayan perdido en ningún caso su rol como mujer o como madres. Entonces, de esta manera, yo creo que como consultores podemos abordar el tema en hacer las preguntas a los empresarios, ¿no? Aquí cómo está en tecnología y cómo tiene involucrado, por ejemplo, la promesa de valor que tiene la empresa, cómo ha involucrado el sentimiento, la sensación de las mujeres, el manejo de los conflictos, el servicio al cliente, la percepción del mercado. Sabemos que empresas líderes en esto está PepsiCo, en Colombia también está Alpina, está Johnson Johnson. Generalmente las multinacionales están llevando el liderazgo en esto, Microsoft también. Entonces, yo creo que el abordar es hacer unas preguntas poderosas para que realmente nos lleven a una reflexión de cómo se vive la equidad de género, no solo en las empresas, sino desde nuestras familias. Eh, yo creo que eso es por ahora, es un cambio largo, pero tenemos que empezar a hacer pequeños hábitos. Totalmente de acuerdo contigo, Caro. Yo creo que la parte de la equidad de género comienza el cambio desde la familia, porque recordemos que la familia es parte del origen de toda sociedad, de toda cultura, de toda región y de todo continente. Pues bueno, acá hay otra pregunta de Sandre Gómez. Carolina, buen día. ¿Cómo podemos hacer que desde el ámbito escolar y familiar nosotras mismas dejamos de promover el machismo? Me encanta, ¿verdad? Te lo agradezco muchísimo. Mira, yo me crié en una familia machista. Yo vengo de una familia donde nosotros comíamos en otros platos diferentes a los de mis primos hombres.
Yo creo que empieza cuando nosotros a nuestros niños también les enseñamos a hacer los roles. Por ejemplo, vi un meme muy bonito de un niño de unos 3 4 años jugando con muñecas y con ollitas y me pareció maravilloso que decía, Él no está jugando a las muñecas, él está jugando a ser papá". ¿Sí? Entonces, el que nosotros nos quitemos el paradigma y la estigmatización y dejemos a niñas y niños participar. En el sentido personal, mi niña ha explorado con una cantidad de cosas desde que era muy niña y, por ejemplo, ya me pidió herramientas de carpintería. Lo primero que yo hice fue comprárselas. Y ella no tiene que ver nada su situación o su orientación sexual con los roles que en la sociedad tenemos que jugar para hacerlos más competitivos. Y yo creo que es importante llevar estos temas a un diálogo abierto en el desayuno, en el almuerzo familiar, exponer, oye, qué bien, esta mujer ganó esto, y este hombre también, y esta mujer fue astronauta. En lo particular, inspiro a mis amigas y a las mamás de otras niñas a que las lleven a ver películas como las de estas cuatro mujeres negras que hicieron, pues que lograron que Apolo 11 estuviera en la luna. Me inspiro en libros, en lecturas que formen y en el respeto, tanto para hombres y mujeres, porque, insisto, somos diferentes y esas diferencias son las que nos fortalecen. Entonces, es permitirnos darnos a todos la misma igualdad de condiciones y es abordar los temas desde chiquitos y permitir que el niño se meta a la cocina, que el niño tienda su cama, que el niño también sirva y así las mujeres también. Y yo To- creo que desde ahí podemos abordar el tema. Totalmente de acuerdo contigo, Caro. Pues muchas gracias. Vámonos a la sala de la otra Carolina, recordando que es con la misma contraseña y con el mismo acceso para accesar a la sala de Carolina Ávila. Vámonos para allá. Y gracias, Caro. Bueno, gracias a